Te saludo con la paz y el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta oportunidad quisiera compartir mi testimonio. Y primeramente quiero comenzar con la palabra de Dios en Hechos 16, versículos 31, donde nos dice así: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que esta promesa de Dios en este momento pueda ser para ti también, que usted pueda creer en el Señor Jesucristo, para ser salvo no solo usted, sino también toda tu casa, toda tu familia, todo tu hogar. Primeramente quiero contarte que yo fui criada en una familia donde el alcohol destruyó mi familia, destruyó el matrimonio de mis padres, hasta tal punto de mi madre irse con otro hombre, de mi padre morir solo, con cirrosis. Y me acuerdo que en aquellos tiempos, cuando mis padres se separaron, se divorciaron, yo llevaba casi un año de novio con Eduardo, todavía no conocía la palabra de Dios, llevaba ya casi un año de novios, y ahí ya teníamos planes de casarnos. Y solo que aquello aceleró todo aquello, y tuvimos que, primero nos juntamos, tuvimos unos meses juntados y luego nos casamos. Mas yo tenía una tristeza muy grande en mi corazón, un dolor muy grande por lo que había pasado con mis padres. Uno muchas veces ve que pasa en otros lados, en otras casas, en otros hogares, pero nunca piensa que va a ocurrir en el hogar de uno. Y cuando esto llega, causa un gran dolor en tu corazón. Y me acuerdo que entonces estábamos comenzando con Eduardo, y todo aquello que yo tenía así guardado en mi corazón, yo me mostraba fuerte, me mostraba dura, yo no mostraba que yo estaba triste. Y entonces todo aquello hacía que yo muchas veces discutiese mucho con Eduardo, me descargase de esta forma, peleara mucho, había mucha pelea, ¿no? Y aquello llevó a que mi suegra un día me invitó a una iglesia evangélica. Ella iba a una iglesia, y me invitó, y insistía mucho en aquella invitación, y yo no quería saber nada, porque yo desde chica siempre creíamos que los evangélicos eran locos, que los evangélicos estaban medio... Y nos burlábamos, me acuerdo, con mi madre, a veces nos sentábamos a ver unas vecinas que eran creyentes. Me acuerdo que nos burlábamos de su manera de vestir, nos burlábamos cuando salían para la iglesia, con sus Biblias bajo el brazo, y siempre estábamos atentos a los errores que ellas cometían, para nosotros decir, esos son hijas de Dios, esos se creen, aleluya, decíamos, ¿no? Y todo aquello yo tenía, ¿no? Había aprendido así, y me daba como una vergüenza de ir a una iglesia evangélica. Hasta que un día le dije a mi esposo, ¿no?, que iba a ir a la iglesia, que iba a ir a aquella iglesia, que iba a aceptar su invitación, para que mi suegra dejase de invitarme, para que mi suegra no me invitara más, solo para satisfacer a mi suegra. Esa era mi intención. Solo que aquel día en que llegué a aquella iglesia, luego estaban cantando coritos, himnos, y en el momento en que piso la iglesia, en el primer paso que doy allí dentro, yo sentí algo diferente. Yo sentí que algo me consolaba dentro de mí, y comencé a llorar, a descargar. Me sentía así como un alivio, sentía como que no sabía qué es lo que estaba pasando, algo diferente acontecía en mi vida. Y me acuerdo que hace también unos meses que yo estábamos intentando tener un bebé, y yo no quedaba embarazada. Y en aquel momento aquello hacía que más tristeza trajo a mi vida. Y ahí en ese momento entonces me acordé y dije, Señor, si verdaderamente tú existes, si tú eres un Dios real, un Dios verdadero, entonces me das un hijo. Yo quiero un hijo varón, me das un hijo. Y ahí yo voy a saber que tú realmente existes, y yo te voy a servir. Y pasaron pocos meses, yo quedé embarazada, y esa fue la muestra del Señor, que Él realmente existía, que Él realmente era el Dios en que estaban predicando aquellas personas.
Y así comencé a asistir a la iglesia. Y en el 2002 yo me bauticé por las aguas. Al mes creo que fui bautizada con el Espíritu Santo cuando veníamos de regreso de un congreso de jóvenes. Recuerdo que a mitad del camino en la ruta fui bautizada con el Espíritu Santo. Mas yo no tenía temor de Dios, no tenía mucho temor de Dios. No tenía pleno conocimiento de la palabra de Dios. No tenía ese celo por la palabra de Dios. No tenía mucha seriedad con las cosas de Dios. Era una cosa dentro de la iglesia, más fuera de la iglesia seguía siendo la misma persona. Quería mostraba ser creyente, convertida dentro de la iglesia, pero en realidad no estaba bien convertida en mi corazón, no estaba bien convertida en mi vida. Iba de una forma vestida en la iglesia y cuando salía me cambiaba y era la otra persona. Y esto llevó a que el enemigo aprovechara todo esto. Y llegó a que mi familia ahí comenzó, mi matrimonio comenzó a ir de peor a peor. Comenzamos a discutir mucho. Yo tenía muchos celos por mi esposo. Él trabajaba, era DJ, era locutor y siempre tenía que estar trabajando por las noches. Ese era su trabajo y él siempre lo tomaba como un trabajo, no era una diversión, él siempre decía no se iba de parranda, sino que era su trabajo y con eso nosotros vivíamos. Y me acuerdo que el enemigo comenzó a meter cosas en mi mente, que él me engañaba. Yo tenía la certeza que él me engañaba. Y ahí yo comencé a tener un rencor por él. Hasta mismo llegué a odiarlo, llegué a sentir momentos que no podía estar con él, no lo soportaba. Y aquello comenzó a influenciar mucho mi corazón, en mi vida, porque ahí yo empecé a rechazarlo. En las peleas discutía con él por cualquier cosa y comenzaron las peleas cada vez peor y peor y peor. Y hasta que nuestro matrimonio se destruyó. Yo en medio de aquello comencé a engañarlo. Yo pensando que él me engañaba, yo comencé a engañarlo. Yo comencé a cometer adulterio. Y sin tener un remordimiento en mi corazón, yo lo hacía porque yo pensaba que él hacía, entonces yo también quería hacer. Y llegó hasta la destrucción de mi matrimonio. Ahí yo me fui lejos de mi casa, me fui lejos de los caminos de Dios, me alejé más de lo que estaba, me fui directamente, ya no asistía más a las iglesias. Agarré a mi hijo, llegamos a firmar los papeles de divorcio. Yo me fui para otra ciudad, tenía aquel pensamiento de comenzar de nuevo, de comenzar una vida nueva, de dejar todo aquello atrás. Mas allá fui en otra ciudad queriendo comenzar. Al principio parecía que todo iba a ser lindo. Ahí yo también andaba con un hombre, andaba con otro. No tenía vergüenza, para mí era algo. Estaba tan cegada en aquel momento. El enemigo me había transformado hacia cosas que jamás había hecho en mi vida. Jamás. Yo recuerdo, mis padres me dieron una buena educación, me enseñaron a no mentir, me enseñaron a respetar. Y aquello parece que todo se había perdido, ¿no? Allí, después de haber, dice la palabra de Dios, a veces es mejor no haber conocido la palabra de Dios que conocer y después apartarse. Porque fue peor, realmente fue peor. Hice cosas que nunca, jamás había hecho. Me envolví en los vicios, en el alcohol. Gracias a Dios, en el alcohol me tentaron con las drogas, mas gracias a Dios, Dios no permitió esto. Me tentaron con el trabajo de prostitución, mas gracias a Dios, hoy veo la misericordia del Señor que no permitió que hiciese esto. Y así fue mi vida. Y como cada vez peor, comencé. Al principio tenía trabajo, luego se cerraron todas las puertas. Mis mejores amigos, en el principio cuando me iba a separar, todos me apoyaron, más cuando